Vamos a meditar hoy en nuestro glorioso Salvador Jesucristo. De Él vamos a hablar y vamos a tomar la escritura en Hebreos 1, versículo 1 al 6. Vamos a hablar de este glorioso Salvador que es el Señor Jesús. Queremos presentarle a los amigos, a las personas, que nuestro Señor Jesús es en verdad nuestro glorioso Salvador. Vale la pena poner el destino nuestro en sus manos. Vale la pena poner en sus manos nuestro destino eterno, porque Él sí merece que confiemos en Él. Leamos la palabra de Dios en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 al 6. Lo leo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. El Hijo superior a los ángeles. ¡Qué maravilloso! Sigue diciendo la palabra. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Maravillosa porción bíblica donde describe la grandeza de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesús. Este pasaje de la Escritura expone grandiosamente las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Jesucristo. En este texto bíblico, el autor sagrado expone con suma claridad la supremacía de nuestro Salvador al compararse con los ángeles. Los gnósticos pretendían que Cristo era un mensajero de Dios, un eslabón en la cadena de seres celestiales por los cuales Dios se revelaba al mundo. Pero el autor de Hebreos aquí nos dice que el Señor Jesús es en verdad el glorioso y único Salvador, y descarta el error doctrinal de los gnósticos. El autor de este libro, que dicen los entendidos en Biblia que no se sabe quién lo escribió realmente, pero este autor del libro de Hebreos conocía profundamente el Antiguo Testamento, y es posible que haya él hablado o escuchado a los apóstoles del Señor Jesús, porque ellos sabían quién era el Señor Jesús. Y como él, en caso que no haya sido el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, este hombre demuestra que conocían muy bien, repito, el Antiguo Testamento y la enseñanza apostólica acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante es que el autor está exponiendo que Jesucristo es supremo. Por esto, el autor nos dice en este pasaje, primero, dice que Jesucristo es el creador del universo. Oiga esto. Dice totalmente claro, dice que Jesucristo es creador del universo. Oigamos las palabras. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El versículo 2. Escuche lo que dice. Por medio de él fue hecho el universo. Y si vamos al versículo 10, dice:
Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¡Qué maravilloso! En el pasado creó todas las cosas. Por consiguiente, Él merece ser adorado y servido. Y otra vez dice la Escritura, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. Todas las huestes celestiales se postran ante Él, porque ellos saben quién es Jesús. Es un gran misterio realmente, como dicen los teólogos, que Él, siendo Dios con el Padre y el Espíritu Santo, haya venido a revelarse al hombre como un ser humano, pero sin pecado. Pero es la doctrina que se expresa con claridad desde el principio en la Santa Escritura, en el Nuevo Testamento especialmente, y a través de los apóstoles. El apóstol Pablo dice así acerca de la grandeza de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como puede ver, Jesucristo entonces es el creador del universo. Este pasaje bíblico también dice que Jesucristo es el que sustenta todas las cosas. Dicho en otras palabras, Jesucristo es el sustentador del universo. En el verso 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien oiga esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. En el presente, el Señor sostiene con su gran poder, con el poder de su palabra, sostiene y sustenta el universo. Pablo dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Así como el Señor creó todo lo que existe, también es el que crea nuevas criaturas en el presente. La Biblia dice que los que creen en Él los hace nacer de nuevo y los convierte en hijos de Dios, uniéndolos a la familia de Dios, haciéndolos miembros de su iglesia, su cuerpo, que es la iglesia que Él redimió con su sangre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice Pablo en 2 Corintios 5:17. O sea que el Señor creó el universo con su grandioso poder y también sigue creando nuevas criaturas, cambiando corazones de todas aquellas personas que creen en Él. Nuestro Señor Jesús no solo nos hace nacer de nuevo, también nos sustenta con su poder en contra de los poderes malignos. Él mismo nos dice que Él es la vid. Yo soy la vid, dice. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La iglesia existe. La iglesia sigue adelante a pesar de los problemas del mundo y las oposiciones malignas. Sigue adelante. Nadie la podrá destruir. Él mismo dijo que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra su iglesia. ¿Por qué no la puede vencer nada ni nadie? Porque está sustentada por el poder del Señor Jesucristo. Este pasaje también nos dice que Jesucristo es heredero de todas las cosas.
Leamos el versículo 2, como dice, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El versículo 2. El apóstol Pablo también lo dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Oiga, está muy claro. En el futuro, que ya está cercano, él tomará posesión de este mundo, que es una provincia apartada y rebelde hacia Dios. No por el camino que Satanás quería que surgiera o sucediera, sino por el camino según Dios. El diablo trató de apartar a nuestro Señor del camino a redimir a la humanidad, es decir, por la cruz. Y le propuso medios fáciles. Pero el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y quería hacer y hizo las cosas conforme a como estaba diseñado en el plan de Dios. Salvar a la humanidad por medio de su Santo Hijo Jesucristo. De modo que el Señor Jesucristo no solo sustenta el universo, sustenta también su iglesia. Según este pasaje bíblico, Jesucristo es el que revela a Dios a los hombres. Es Jesús quien revela o da a conocer quién es el Padre. Jesús da a conocer la gloria de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire quién es Jesucristo, por el amor del Señor. Solo un ciego o el que no quiere ver, no ve estas cosas. Jesucristo es más que un hombre, es más que alguien que dio un buen ejemplo, es más que un carpintero, es más que alguien vino a enseñarnos a morir como dicen algunos. No, Jesucristo es el Señor de señores, es el que revela al Padre Celestial. Solo Jesús es capaz de revelar al Padre a todo aquel que Él quiere revelarse. En Mateo leemos, capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino que el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Oyó esto? Nadie puede conocer al Padre si no le es revelado por el Señor Jesucristo. Ningún hombre, por elocuente que fuera, puede convencer a alguien y enseñarle quién es Jesús. Solo predicamos lo que dice la palabra, pero quien se encarga de revelar a Dios en el alma humana es el Verbo de Dios, el Señor Jesucristo. Juan dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Juan 14:9. Como puede ver mi amigo o hermano que me estás escuchando, Jesucristo es más de lo que la gente piensa. Él es el único que puede revelar en realidad al Padre. Y quien conoce al Hijo, conoce al Padre. El que niega al Hijo, niega al Padre. Según este pasaje, Jesucristo es el único Salvador de la raza humana. Habiendo efectuado, dice la palabra del Señor aquí, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El hombre es perdonado, es limpiado, es purificado, es quitado el pecado de su alma por medio de la sangre que él vertió en la cruz del Calvario. Según la Biblia, Jesús salvó a los hombres que creen en él
con su muerte expiatoria en la cruz. Él limpió nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No es cualquiera, es aquel que venció el pecado, venció la muerte y venció al diablo, y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Jesús es majestuoso y único en su poder y gloria. Como dijo un escritor cristiano, maravilla de clemencia, prueba de infinita gracia. No necesitamos otro purgatorio. Su sangre nos limpia de todo pecado y su sacrificio quitó todos nuestros pecados. Eso dice la Escritura. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También dice este pasaje que Jesucristo es el Rey del universo. Versículo 3 y también el versículo 8. Jesús murió. Al tercer día resucitó. Ascendió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento en todas partes. El Señor Jesús no solo vino a esta tierra a revelarnos al Padre, sino que murió en la cruz para salvarnos y también resucitó y en presencia de sus testigos se levantó otra vez y se fue al lugar de donde había venido y se ha ido allá a prepararnos un lugar a nosotros. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. No hay ningún poder ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que esté por encima de él. Él dice, tengo potestad en el cielo, en la tierra. Por tanto, hagan discípulos. Él tiene toda la autoridad porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Cristo dice este pasaje bíblico que es supremo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice Hebreos 4:14. Los ángeles son siervos, Jesucristo es el Hijo. Los ángeles son súbditos, están sujetos al poderío y señorío de nuestro Señor Jesucristo. Según la Biblia, nuestro Señor Jesucristo es soberano. La creación actual pasará, Cristo permanecerá para siempre. Por eso Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús pronto volverá en gloriosa majestad. Recompensará a los que le esperan y castigará a los rebeldes que los rechazaron a Él y rechazaron sus caminos y su santa voluntad. En conclusión, este Jesús, mi amigo que me estás escuchando, este Jesús es mi Salvador. Este glorioso Jesús es el Salvador de todos los hombres y mujeres que creen en Él. Por eso le adoramos, le servimos, aunque seamos débiles. Le seguiré, aunque yo no tenga fuerzas, aunque mi alma se sienta a veces desanimada, yo le seguiré. Le seguiré hasta que salga mi alma de mi cuerpo. Y cuando eso suceda, yo le diré, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi amigo, este es el Jesús que predicamos los evangélicos. El Jesús en el cual usted puede depositar el destino eterno de su alma. Mi amigo, le haré una gran pregunta. ¿Es Jesús tu Salvador? Si no lo es todavía, estás a tiempo de que lo recibas como tu Salvador. Ríndete a sus pies y Él te va a levantar. Está escrito, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo mío, el Salvador de tu alma está cerca de ti. Te está hablando en este momento y te está abriendo siempre su corazón para que tú recibas su amor. La puerta a la entrada de la gracia está abierta ahora todavía.
Entra ahora que hay tiempo. Recibe a Jesús en tu corazón. Si te rindes a sus pies como el leproso, la lepra de tu alma será limpiada. Y si lo recibes como Salvador, serás eternamente salvado. Gracias, Señor, por permitirme predicar otra vez el Evangelio Santo. Espero, Señor, que muchas personas sean animadas, consoladas, confortados e iluminados, y que algunas personas puedan salir de la oscuridad y conocerte a ti, Señor, para que sean salvos. Gracias por esta oportunidad y ruego que bendiga esta palabra que hoy hemos predicado. Por favor, Padre, te suplicamos, porque si tú no traes a la gente a ti, nadie va a venir, Señor. Tócales el corazón para que ellos se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.